No es propiamente esto una cátedra universitaria, y como ustedes están dando cuenta, tenemos pues público de todos lados, en todos los sentidos, tanto de ubicación geográfica como de intereses, como de formación. Más que nada es despertar el interés para que ustedes encuentren nuevas rutas para su investigación, para su lectura, y quizá causarles algunas inquietudes. Ahorita, por ejemplo, con la cuestión de cierta formación religiosa o teológica, pues a lo mejor aquí les vamos a zarandear un poco el piso, pero bueno, de eso se trata también a veces en la filosofía, de generar inquietudes y de pues producir una nueva motivación para la lectura y para el estudio. Pues espero que no ande aquí también inscrito algún señor cardenal u obispo que me vaya a dictar excomunión extrema, pero pues no es en el plan de heretizar, sino sencillamente de pues dar diferentes panoramas. Ciertamente la filosofía medieval tiene ese encanto, bueno, para mí, por ejemplo, y para otras personas que les gustan estos temas, es encantador este vínculo que se hace necesariamente por ser la época medieval con el mundo de las creencias religiosas, tanto la cristiana como la musulmana, como la judía, y es un poco de lo que vamos a ir hablando. Ya sé que ya han llegado muchos más, eso me da muchísimo gusto. Vamos a continuar más adelante con la presentación de cada uno de ustedes, pero para que no se nos vaya todo el tiempo en presentación, vamos a ir avanzando ya un poquito en esto, y al final vamos a tener, para quienes están en Google Meets, una sesión un poquito más amplia para interactuar, ya con un poco de material en la mano para poderlo discutir y aclarar. Y bueno, quiero aprovechar también, no sé si andan por ahí, porque ya no le quiero mover mucho acá, porque vaya yo a acabar desconectando, pero supongo que el licenciado Suberville está por aquí, que también nos va a apoyar con algunas de las cátedras. Él pues es licenciado en Filosofía por la Universidad de La Salle, con estudios de bioética por la UNAM, con experiencia docente tanto aquí en la Ciudad de México como en el estado de Oaxaca. No sé si ande por aquí Rodrigo para que nos dirija un pequeño saludo. No sé si quieras saludarnos para que te escuchen y te vean.
Sí, también nos va a acompañar en este curso la licenciada Yolanda Picaseño. Ella también es egresada de la Universidad La Salle y que pues hablábamos ahorita de nuestros hermanos latinoamericanos. Ella ya ha tenido la oportunidad de llevar su presencia y sus conocimientos hasta no sé dónde ahorita, y mejor que ella nos aclare, pero ha andado por esas tierras del sur de nuestro continente. No sé si andas por ahí, Yoli. Pues si nos quieres platicar brevemente. Pues podría ser que nos dieras todas las 12 sesiones de mística. Estaría yo encantado porque además, bueno, lo comentaba yo en algún momento en corto, haciendo la organización del curso. Habemos, me incluyo, algunos que tenemos, pues quizá algún papelito que nos ampara de que estudié tal cosa, ¿no? Y hay otros que tienen, como en el caso de Yolanda, experiencia, que hablan de lo que saben. Entonces, quizá este rollo de la mística es precisamente uno de estos rollos que siempre dejan como que ideas por ahí, ¿no? Y bueno, si les parece, vamos ya entrando en contexto, porque si no, no vamos a avanzar mucho y hoy tenemos que agotar un tema muy importante, que es precisamente por qué podemos hablar de una filosofía medieval y por qué es que es tan importante. Algunos quizá se preguntarán, pero pues es que, ¿qué pasó en la Edad Media? No hubo nada, todo fue oscuridad, ignorancia, fanatismo religioso, pero pues, ¿qué hicieron en la Edad Media? Bueno, suelo comenzar cuando hablo de Edad Media, y no me dejan mentir los que ya me han escuchado hablar de Edad Media, con un pensamiento de Francisco Gabilondo Soler, Cricri, que pues como todos ustedes saben, o espero que lo sepan, si no me voy a enojar, Cricri pues marcó la infancia de muchísimas generaciones en México con sus canciones. Pero además de canciones, Cricri escribía cuentos que estaban asociados a las canciones. Hay una canción que es la del teléfono, en donde Doña Zorra no se da abasto en estar contestando las llamadas telefónicas, algunas sí dirigidas a ella, otras equivocadas, que parece que Gabriel Soler ya estaba prediciendo un poco lo que iban a pasarnos a veces con el celular, que de plano no lo podemos soltar porque entre el mensaje, el WhatsApp,
las redes, y no sé cuántas aplicaciones, ya no podemos prescindir de él. Y decía Francisco Gabilondo Soler en la introducción a esta canción, en la parte de sus cuentos: si la Edad Media hubiera tenido teléfono, sería la edad completa. Es decir, estamos hablando, fíjense, ya aquí el teléfono molestándome, estamos hablando de que a la Edad Media no le faltó nada para ser plena. Si acaso algo le faltó fue el teléfono. Pero fue una edad plena en todos los sentidos. Y pues es difícil imaginar que en 1000 años no haya pasado nada. Es también, por cierto, les quiero pedir de favor que los que están en Google Meets cierren ahorita su micrófono para evitar tanta entrada de información de audio, y entonces ya con los micrófonos cerrados hay menos reverberancia del sonido. Entonces les pido de favor que cierren sus micrófonos y ya cuando tengan necesidad de participar, bueno, lo abren para hacer su participación. Bien, entonces estaba yo diciendo, es imposible pensar que en 1000 años no pasó nada. Pero además habría que preguntarnos, bueno, ¿y cómo pasamos de ese mundo antiguo de los griegos y los romanos con, no sé, las togas y los carros y todo eso, a pues la edad moderna con pues toda una arquitectura, una ingeniería, una moda, un gusto musical tan distintos? Pues evidentemente tuvo que haber habido algo ahí en medio, y eso que hubo en medio pues es la Edad Media. Difícil de establecer cuándo empieza la Edad Media y difícil de establecer cuándo termina. Se dan fechas pues por marcar más o menos alguna idea. Esta limitante se suele dar con la caída del Imperio Romano en el siglo V y hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, es decir, de Constantinopla, en el siglo XV, y por eso se habla pues de 1000 años, del siglo V al siglo XV. Pero evidentemente no es cuestión de que pues dijeron, bueno, hoy es el último día de la antigüedad, muevan sus relojes como cuando tenemos cambio de horario y ya mañana amanecemos en la Edad Media. Evidentemente esto no podría haber sido así, sino se da una serie de fenómenos. Y en esto, bueno, los historiadores tendrán mucho que narrarnos. Pero uno de los fenómenos importantes se da precisamente a través del pensamiento. El pensamiento es el que va marcando las eras, las épocas, los momentos de la historia. ¿Por qué hablamos hoy de posmodernidad? Porque se empezó a pensar que lo que había hecho la modernidad ya no estaba bien y hay una ruptura. ¿Y por qué se habla de modernidad? Porque la modernidad también estableció un pensamiento que cambió totalmente el sentido de la percepción de la realidad de cómo se tenía en la Edad Media. ¿Y por qué se habla de Edad Media? Porque es una edad que cambió el orden del pensamiento que se tenía en la antigüedad. Y esto se dio a partir de eventos históricos muy interesantes. La antigüedad pues va a estar caracterizada por grandes civilizaciones que, si nos vamos pues, muy atrás, pues tendríamos que rastrear muchísimo, pero podemos hablar así rápido, no sé, de los asirios, de los sumerios, de los egipcios, hablando un poquito más cercano a lo que es el Mediterráneo, pero pues obviamente la antigüedad asiática o la antigüedad americana pues tienen también raíces muy, muy, muy antiguas. Pero desde el punto de vista de la filosofía, pues generalmente encontramos digamos, la semilla que germinó el árbol, que llamamos hoy filosofía, una semilla que cayó en lo que hoy llamamos la antigua Grecia,
y que poco a poco fue creciendo junto con todo un poder político, pues auspiciado principalmente por Filipo de Macedonia y después Alejandro Magno. Y luego tiene un declive, pero hereda muchísimo de la cultura y del conocimiento a Roma. Y el Imperio Romano también se expande y da otro nuevo vigor, otro nuevo florecimiento a toda esa cultura. Por eso a veces hablamos de cultura greco-latina. Pero se nos olvida pensar que tanto el mundo griego como el mundo romano, o el mundo helénico y el mundo latino, si queremos enfatizar desde el punto de vista de la lengua y de la cultura, ambos toparon en algún momento con el extremo oriental del Mediterráneo, en esas tierras que conocemos nosotros con diferentes nombres, que podría ser sencillamente Medio Oriente o más estrechamente la región de Palestina, de Israel, o como se le llamó en la Edad Media, la Tierra Santa. Ahí también generó la historia una cultura, la cultura que llamamos comúnmente semita, cultura semita, que dio origen concretamente a dos pueblos que lamentablemente siguen estando pues con muchas dificultades, particularmente el pueblo árabe y el pueblo hebreo. Y son culturas muy antiguas. Pues resulta que con la expansión del Imperio Macedónico, concretamente con Alejandro Magno, pues llegan hasta esas tierras y en esas tierras descubren pues una civilización también muy rica en pensamiento. Curiosamente, el influjo va a ser de las dos partes, porque se van a interesar, particularmente Alejandro se interesaba por el influjo que había tenido de Aristóteles, pues en todo lo que iba encontrando. Pero se va a encontrar con una civilización que está más o menos bien organizada, pero con una política muy distinta a la griega, y que tienen también pensamientos de trascendencia muy peculiares, con la diferencia de que en vez de tener un panteón, tienen un solo Dios y un Dios que se vincula con el concepto del ser. Yo soy el que soy, yo soy el ser, dice este Dios. Y este concepto del ser, pues es un concepto que habían manejado ya pues, los presocráticos, después Platón y Aristóteles, no se diga. Mientras que estos hebreos, pues se topan con que estos hombres traen también unas ideas muy interesantes, tanto que a nivel de punto de vista religioso fue, digamos, una gran tentación. Hubo verdaderas revueltas al interior del pueblo hebreo porque muchos se estaban convirtiendo plenamente a las ideas helénicas. Pues la historia habla, por ejemplo, de los macabeos, este movimiento, digamos, reaccionario que trata de salvar todas las raíces. Y bueno, pues entonces tenemos ahí, pues, ese primer encuentro. Por azares de la historia y de otras cuestiones políticas y demás, pues el imperio macedónico y toda la fuerza que había alcanzado expansión empiezan a declinar, pero mientras tanto Roma empieza a fortalecerse y pues cuando los griegos abandonan las tierras que habían conquistado en este Medio Oriente, pues Roma pues aprovecha la oportunidad y empieza su proceso de expansión. Y nuevamente a Israel pues lo van a volver a someter. El pueblo de Israel pues también es otra parte, no me corresponde a mí aquí hablar de esto, pero es una parte interesantísima en la historia, cómo el pueblo de Israel continuamente está siendo
invadido, asediado, esclavizado por otras civilizaciones. Pero desde el punto de vista cultural y del pensamiento es valiosísimo porque pues van sembrando estas culturas mucho de su pensamiento en el pueblo de Israel. Y finalmente, pues lo que va a salir del pueblo de Israel es una cultura con un pensamiento riquísimo. Ya nos hablará la licenciada Picaseño, mi querida Yoli, pues de lo que lograron y siguen logrando el pueblo de Israel en cuanto a pensamiento en todos los ámbitos, no solamente filosofía, sino filosofía en su sentido más amplio, que son ciencia, arte, etcétera, ¿no? Pues bien, ahí viene un segundo influjo de este pensamiento greco-latino o helénico, romano, y es en este ambiente del dominio romano sobre Israel que nace un personaje que marcó definitivamente la historia y la marcó en antes de y después de. Estamos hablando de Jesús, curiosamente llamado Jesús de Nazaret, aunque él pues nació en Belén de Judá. Yo siempre me he preguntado por qué no decimos Jesús de Belén, pues si ahí nació. Bueno, pues porque vivió buena parte de su vida en Nazaret. Pues este es el que va a cambiar la historia. ¿Cómo la cambia? Bueno, si nos vamos al dato concreto de qué hizo Jesús, ya van a empezar a rasgar de las vestiduras aquí algunos, permítanme decirlo así, ahorita claro. ¿Qué hizo Jesús? Pues no hizo gran cosa. Vivió, según dicen, 33 años, de los cuales solo 3 fueron de ministerio de enseñanza pública, y una enseñanza que le costó la vida y lo matan. Y entonces, ¿por qué tan importante este hombre? Pues vaya, porque no se necesita mucho tiempo para cambiar el mundo y no se necesitan decir muchas cosas para cambiar el mundo. Se necesitan decir las cosas que dijo Jesús y hacer las cosas que hizo Jesús para cambiar el mundo. Y bueno, ya desde ahí tendríamos una discusión histórica interesante, porque parece ser que Jesús, aunque sí muere el año 33 de nuestra era, él no muere de 33 años de edad, posiblemente murió de 40 años de edad, porque posiblemente nació el 7 antes de Cristo. Sí. No pudo haber nacido en el año 0. ¿Por qué? Porque Herodes ya había muerto. Herodes muere el año 4 antes de Cristo. Entonces, ¿cómo iba Herodes a querer matar al niño que acaba de nacer si él ya se había muerto? Entonces, ahí empieza un poquito el manejo de los datos históricos, que repito, no me detengo ahí porque nos interesa la cuestión filosófica. ¿Qué pasa con la enseñanza, la doctrina de Jesús en Nazaret? Pues es una doctrina que tiene su origen, tiene su formación, tiene su fondo en el judaísmo. Pero es un judaísmo que en ese momento de la historia se encuentra en crisis. Un judaísmo que en ese momento está enardecido por las ansias mesiánicas de un libertador y que no hayan cómo dar respuesta a lo que les está sucediendo con la presencia de Roma. Pero resulta que en los años previos a su predicación, Jesús tuvo que haber tenido alguna formación muy sólida como para poder lanzar todo un cuerpo doctrinal que pudiera simbrar de tal manera la historia del pensamiento. Teorías de dónde se formó Jesús no nos corresponden tampoco mucho aquí, pero pues parece ser que tuvo algún contacto con los esenios, que era un grupo religioso dentro de las diferentes pues denominaciones, por no llamarles sectas, dentro de el mundo religioso de Israel de su época. ¿Qué nos dejó Jesús escrito? Pues nada. Lo que tenemos de él es una recopilación de lo que podríamos llamar nosotros históricamente hablando de informantes, de los cuales han pasado como
válidos, como canónicos, se dice en términos teológicos, pues realmente pocos, muy pocos escritos y poquísimos de testigos oculares. Porque resulta que buena parte del Nuevo Testamento pues ha sido redactada, escrita por San Pablo, Saulo de Tarso. Luego, pues otro poco por Lucas, que escribe un evangelio, San Lucas, y que escribe también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Un poquito todavía menos por San Marcos, que nos deja un evangelio. Pero resulta que pues estos señores no anduvieron con Jesús. Se informaron a posteriori. ¿Quién anduvo con Jesús de los que nos llegan hasta nosotros en los textos? Pues San Mateo, San Juan, que quizá es el más valioso para nosotros desde el punto de vista filosófico, San Pedro, que nos deja unas epístolas, Santiago, que nos deja también una carta, y San Judas Tadeo, que también nos deja por ahí alguna carta mínima, ¿no? Pero todo el corpus fuerte del Nuevo Testamento, pues nos lo entregan San Pablo y San Lucas, repito, San Juan también, pero que no estuvieron con Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué ellos? Pues porque ellos estaban helenizados, es decir, hablaban perfectamente la lengua griega. De Juan, por ejemplo, el discípulo amado, que sí anduvo con Jesús, el primero, junto con Andrés, en seguir a Jesús, pues tuvo la dicha de no morir joven, de no morir ni siquiera martirizado, y entonces, bueno, pues tiene tiempo para elaborar mucho de su obra. Pero Juan, aparte de la formación que pudo haber recibido previo al encuentro con Jesús, tuvo una formación posterior muy, muy, muy rica porque fue a vivir a Éfeso. Éfeso, una región riquísima en tradición filosófica, con una biblioteca enorme también, en donde seguramente, y cuando digo seguramente, quiero decir ciertamente, debió conocer la obra de Heráclito de Éfeso, y de ahí su conexión con todo el desarrollo del tema del logos. San Pablo, pues judío de hueso colorado, que al principio está persiguiendo a los cristianos, pero que tiene dos elementos a su favor. Sumamente astuto, que no es lo mismo ser inteligente que astuto, pero en él se dan las dos cosas. Y había sabido adquirir su nacionalidad romana, aún siendo judío. Y esto pues le sirve de salvoconducto para poder moverse por todos lados. Tanto que cuando ya ve inminente su muerte, apela al César. Y ya pues obviamente la última parte, la parte tardía de la obra de San Pablo, son las cartas que va dirigiendo mientras se va dirigiendo él físicamente a Roma para su juicio. Pues Dios lo estuvo favoreciendo un buen rato, pero no como él pensaba, porque se muere el César, que era su cuate, antes de que él llegara, y pues sí, va a morir mártir a espada. Pero es un hombre helénico. ¿Y qué quiere decir esto? Que escriben en lengua griega. ¿Y para quién escriben? Para quienes saben griego. Y hay dos grupos muy fuertes aquí. Uno de los judíos que se han helenizado, ya sea por tradición familiar, porque antiguamente, cuando el tiempo de Alejandro, habían sido ya helenizados y vivían en comunidades fuera del territorio de Israel. Por ejemplo, una de las comunidades más fuertes estaba en Alejandría, de donde brota también un filósofo muy importante, Filón de Alejandría. Pero había comunidades en Antioquía y en otras provincias como Corinto, como Éfeso, como Tesalónica, etc.
de judíos que ya no hablaban propiamente el hebreo o el arameo como lengua franca, sino que hablaban griego, leían griego, escribían griego. Y está dirigido al otro grupo que ellos llamaban los gentiles, es decir, los no judíos, pero que están, digamos, agotados con las propuestas filosóficas propias de la, pues ya filosofía tardía de los cínicos, los órficos, los epicúreos, todas estas doctrinas, llamémosle menores, que estaban surgiendo en Grecia, porque pues Grecia había decaído mucho, y pues también se preguntaban qué había pasado, y andan en busca de respuestas. Por eso, por ejemplo, uno de los episodios más interesantes, que quizá no lo debemos de ver tan históricamente, pero sí como un recurso literario que utiliza San Lucas para presentar a San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, es el discurso que dirige San Pablo en el Areópago de Atenas, en donde hay un cúmulo de elementos que nos hablan de una formación helénica solidísima, empezando por la lengua, pero recursos retóricos, hacer referencia al panteón griego, etcétera, que acaba convenciendo en primer momento a una gran multitud de griegos, pero mete el elemento propio del mensaje cristiano, que es el de la resurrección, y nos dice el mismo texto de los Hechos que muchos dicen, oh, no, mira, de eso te vamos a escuchar otro día, como diciéndole, pues ya chafeaste en tu rollo, ¿no? Pero el punto es que entonces tenemos ahí elementos muy, muy, muy fuertes. Bueno, pues ahí tenemos entonces cómo se va formando esto del Nuevo Testamento. Antes de seguir adelante, sí con cierta pena me da, pero bueno, habíamos anunciado que se podía ver parte de esta sesión en vivo por YouTube. Decía ahí que pues iban a ver nada más pues mitad de la clase, 45 minutos. Entonces, si me permite, pues despido a quienes nos han visitado por YouTube. Les doy las gracias. Ojalá de los que nos han visitado por acá se animen a inscribirse. Todavía hoy pueden hacerlo. Y pues nosotros continuamos acá. Les voy a pedir un favor